Gracias amigos y amigas de Voz para el Cambio. Continuamos en esta conversación, un tema tan trascendente con Javier Domínguez, profesor, historiador de Cuba que está de visita en la República Dominicana y sería una falta muy grave para lo que tenemos acceso, facilidad de llegar donde Javier, que no aprovecháramos su participación o su visita en este país para hacer algo tan importante como Voz para el Cambio lo está haciendo en este momento, tratando de ver la historia de los grandes hombres y mujeres como lo fue Máximo Gómez, ejemplo continental o mundial, porque se le equipara a un grande de Europa como Napoleón. Pero ya tengo ahí nuevamente a Alfonso, a quien abrimos la plataforma y esperamos que sea él que dirija a partir de este momento. Muchas gracias, don Juan Francisco. Yo no voy a dirigir nada. Estoy aquí para escuchar. Ciertamente Máximo Gómez fue un hombre de una gran sensibilidad y para hacer lo que él hizo tenía que ser así. Y yo soy de lo que digo y pienso, y así lo estoy escribiendo. Si Máximo Gómez fue grande con el machete, es porque fue grande con el pensamiento. Gómez no era un simple o cualquier guerrero. Máximo Gómez fue un pensador extraordinario y un antiimperialista. Gómez fue un hombre de ideas. Máximo Gómez, para 1894, escribe que la revolución que está por empezarse de nuevo iba a triunfar porque estaba empezando por abajo, por el pueblo. Es que la guerra larga, 1868-1878, había empezado por arriba. Había empezado con un hombre que tenía esclavos, que es el padre de la patria de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, indignado con todo lo que estaba pasando, dio libertad a los esclavos y los invitó como hombres libres ya a que lucharan junto a él por la independencia. Lo que quisieran, eso sí. Y ya Carlos Manuel de Céspedes sabía que al emprender ese camino, sus empresas, en este caso los ingenios y todo lo que implicaba aquello, se iba a pique porque era la guerra, y la guerra es terrible. Nunca la guerra ha sido lanzamiento de flores. La guerra es terror, destrucción, muerte, de todo. Entonces, la guerra empezó por arriba y las contradicciones de los principales dirigentes cubanos eran contradicciones de los de arriba, de ambición de poder, de orgullo, del caciquismo. La gente del Camagüey, que en ese tiempo era Puerto Príncipe, estoy hablando porque todavía no veo que entra Javier. Bueno, lo está haciendo bien, Alfonso, sigue para adelante. En disputa con los otros. Y ahí entra en un momento dado también la disputa Gómez. Y Gómez por momentos se aleja porque no quiere ser parte de unas discusiones políticas, porque no era tiempo de discutir cuestiones políticas, sino que era tiempo de la guerra y era el escenario donde había que batirse y donde él se estaba batiendo, arriesgando el pellejo y dirigiendo las tropas. Gómez entra como un soldado en octubre de 1868, casi en noviembre de aquel año, y rápidamente fue el alma de la guerra, el gran estratega. Por aquellas contradicciones entre los cubanos fueron terribles. Y por eso llegan al pacto de Sanjón, a un pacto de paz que no debió ser nunca, pero fue.
Bueno, ahí creo que ya está entrando Javier Domínguez. Pero reitero, Máximo Gómez fue un hombre de pensamiento, porque solo así se explica la fortaleza de su brazo, la fortaleza de sus ideas, por lo que lo movieron en ese campo de la guerra con tanta eficacia. Adelante, Juan Francisco. Ahí tiene usted a don Javier Domínguez. Máximo Gómez ha adorado tanto por los dominicanos y cubanos que los cubanos a veces hasta silencian cosas de él, porque era un hombre muy bueno, pero a cualquiera le daba un planazo. Le corrijo un poco, Máximo Gómez es más conocido en Cuba que en República Dominicana. Es más admirado y respetado en Cuba que aquí. Usted no puede admirar lo que no conoce, no puede respetar lo que no conoce. Ahora, no me diga eso, que yo lo conozco. Su pensamiento lo respetamos, lo admiramos. Pero adelante, Juan Francisco, que ahí está Javier Domínguez. No me diga eso, que yo lo conozco. Entonces, bueno, ahorita nosotros le dejamos un planteamiento en el aire que nos defina las relaciones de Máximo Gómez y Eduard, que era su asistente. No escuché bien lo último. ¿Y quién? El negro Eduard. Eduard, sí, sí. No, él habla mucho de su lealtad. Él habla mucho de su lealtad. Es lo que yo le digo. Le daba mucho boche, Máximo Gómez. ¿Le daba? Le daba mucho boche. ¿Qué cosa es boche? Reprimenda verbal. Bueno, yo lo que he leído de él, y te voy a decir, no soy un experto en las relaciones de él con su ayudante. Sí, uno lee sobre Máximo Gómez y hay párrafos, pinceladas que trata sobre él. Pero lo que yo recuerde de él es que lo quería. Y sobre esto de los planazos y su carácter, en la guerra hay veces que hay que ser fuerte, como con los hijos. Hay veces que usted no le da una trompada a un hijo, pero lo agarra por el brazo o la agarra por el brazo y le dice, óyeme, reflexiona sobre esto. Y Gómez en esos tiempos, tiene que imaginarte, Juan Francisco, aquella Cuba del siglo XIX, aquella Manigua llena de obstáculos y de peligros, aquel ejército que había que disciplinarlo, integrado por antiguos esclavos, campesinos pobres, en fin, y no se podía ser blando. No se podía ser blando en una contienda que era de vida o muerte. Y también, hay que decirlo así, se enfrentaba a un ejército español cuya proporción de soldados era de 5-1. 5 soldados españoles por cada soldado mambí. Entonces, en esa tormenta, en ese batallar de vida o muerte, Juan Francisco, hermano mío, hay que ser duro, porque la guerra es dura y la vida también es dura. Y a los hijos hay que formarlos en la dureza también. Y él formaba a su ejército en esa disciplina. El ejército cubano, donde quiera que pasaba Gómez, dejaba la estela de la disciplina y dejaba la estela de la entrega a la causa independentista. Narra la historia que cuando él estaba en el occidente, que invadió el occidente, una de sus campañas más geniales, donde fue herido en la garganta, un poco lo matan, una de sus 2 heridas en combate, y en medio echando sangre por la boca y por todas partes, le dijo a su corneta, toque la marcha de la bandera. Y aquel
ejército de soldados mambises pasó la trocha de Júcaro a Morón a machetazo limpio. Y entonces, estando por Matanzas, cuando vio que frente a la opulencia de los dueños de centrales y terratenientes, estaba la miseria de los campesinos que no tenían ni escuela, dijo: bendita la tea incendiaria, porque por donde quiera que pasaba Gómez arrasaba con la riqueza que dotaban al gobierno español. Perdona que no me haya extendido en lo que me pregunta sobre su ayudante, sobre la persona que tenía para que le ayudara. Pero lo que sí recuerdo yo, fíjate, Juan Francisco, hay veces que a los hombres no se le pueden poner cliché. Gómez sí, era duro, era fuerte, pero tenía que serlo, hermano mío, tenía que serlo, porque el reto era muy grande, la batalla era inmensa. Y fíjate, hay una frase que se dijo, no sé, creo que fue Fidel, que los hombres y los hechos históricos son como las montañas, como las del Cibao, que mientras más lejos estás tú de ella, más grande los ves. Así nos pasa a nosotros con Máximo Gómez. Ahora, el día 17 de junio, se conmemoró el 118 aniversario de su muerte. Y en toda Cuba se le recordó, como lo que es: un forjador de la patria, un forjador de hombres. Y a la juventud, me parece que en Dominicana hay que hablarle más de ese dominicano excelso. En Cuba se le habla mucho a los jóvenes. Se citan, ustedes saben que tú y sobre todo nuestro amigo y censor Alfonso, que ha ido a Cuba, no sé, pero más se dio cuenta temprano. Más de 50 veces decimos, cuando alguien es un poco extremista, le recordamos una frase de Máximo Gómez, que de hecho fue el que más conoció a los cubanos. Ustedes saben que para los cubanos no hay término medio, o somos el mejor, o es el más malo, en fin. Y Gómez dijo, esto es una frase que la gente se ríe, ¿no? Los cubanos o no llegan o se pasan. Hablando de esta característica, y la verdad que nos retrató, ustedes que han ido por Cuba y han tenido diálogo con los cubanos, sobre todo Alfonso, que es uno de los dominicanos, creo yo, que tiene récord de más visitas a Cuba, sabe eso. Y ayer hablábamos cosas sobre las características de los cubanos, ¿verdad? Y entonces, Máximo Gómez sale cuando una conversación de esta del día, dice: oye, ¿verdad? Escuchándote a ti, me está recordando al dominicano, que también la gente dice así. Cuando dice me está recordando al dominicano, sabemos que es sobre Máximo Gómez. Bueno, otra pregunta, porque el tiempo vuela. Fíjate, Alfonso, estoy contigo hoy. El tiempo se nos fue. ¿Está por ahí Mateo, Juan Francisco? No, aquí está Reinaldo ya con mala cara. Gracias. Tema tan importante con nosotros. Gracias, Juan Francisco. El viejo Eduard fue muy querido por Máximo Gómez, Juan Francisco. El viejo Eduard era un negro esclavo que se escapó y accidentalmente Gómez y su tropa lo encontraron en una sierra de esa. Gómez lo entrevistó, lo interrogó y lo incorporó como su asistente personal, que era una gloria y una honra estar cerca de Gómez, y Gómez lo inmortaliza. Gómez le entrega su diario, lo cargaba el viejo Eduard, y el jolongo o el macuto de Gómez con la carne asada
y los víveres, pues él que sabe lo que había para comer, lo portaba el viejo Eduardo. Hay un relato amplio de Máximo Gómez que refleja la importancia o el amor que le tuvo Gómez al viejo Eduardo y la confianza. Lo que pasa es que la guerra es la guerra y el viejo Eduardo era un hombre de pocas luces y a cada rato había medio como que empujarlo o darle lo que dice Juan Francisco, una reprimenda, era decirle las cosas como había que hacerlas. Pero Gómez lo amó profundamente al viejo Eduardo, a tal punto que lo inmortaliza con uno de sus ensayos más brillantes. Si usted no lo tiene, Juan Francisco, se lo voy a hacer llegar. Natanael, pausamos, que no hay tiempo para más de este lado. Y damos paso después de la pausa a Reinaldo Mateo y Jacinto Ascensión. Gracias, Javier Domínguez. Se pareció a Gómez ahí con ese cierre.